Saludos y bienvenidos a este episodio número 229 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre el AI en el día a día del programador. Básicamente lo que quiero hablar por acá es que si el AI es un copiloto confiable o literalmente puede ser un sustituto para los programadores. Pues esta es una duda que hemos hablado un par de ocasiones y también se habla mucho allá afuera, pero quiero abordarla otra vez, especialmente porque hay personas que no escucharon ese episodio y no me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé de ese tema, pero quiero expandirlo con ciertas otras cosas porque la realidad del AI cambia pues básicamente día a día. Entonces quiero hablar un poco con ustedes, dar un par de opiniones y discutirla con un par de ejemplos reales. ¿Okay? Pero antes de desarrollar el tema, también quiero invitarlos a que el día de mañana, es decir, lunes 6 de octubre a las 3:30 hora de México, marquen en su calendario eso o creen el evento, porque vamos a tener el aniversario de Detalles. Vamos a dar premios, vamos a regalar un par de equipos, o sea, equipos físicos, un par de laptops que ya vieron en el episodio de Café Entre Líneas o por ahí ya los he enseñado varias veces. Pero ahí vamos a hacer la rifa. Es más, también he pasado imprimiendo cositas así en la impresora 3D que ustedes se fijan, no han quedado para nada mal. Entonces vamos aparte de mandarles un par el equipo y a las personas que ganen premios físicos, les vamos a mandar también un par de detallitos del lado de Detalles. Pues con mucho cariño, ¿no? Los he hecho con mucho gusto para los ganadores, y también voy a llevarme un par de cosas impresas que hice también para México. Espero que les guste a las personas a las que se lo vaya a dar. Recuerden, también voy a estar en la JSConf, ya la cuenta regresiva ya la tengo, ya la siento aquí en la nuca, ¿no? Ya viene ese evento, entonces también esperen una cobertura, un par de videos, un videoblog, similar a como lo hice con la JSConf de España. Entonces vamos a ver cómo nos va por acá. Bien, por otro lado, quiero aterrizar de que este curso de N8N ha tenido una muy buena aceptación. Esperemos que esté pronto en Udemy for Business, más o menos en 1 o 2 semanas. Todo depende de las reseñas y calificaciones que ustedes les den. Y bueno, creo que eso es básicamente lo que quería aterrizarles con esas pequeñas patas publicitarias antes de empezar a desarrollar el tema. Cuando ustedes quieran, recuerden, siempre busquen en fernando-herrera.com. Ahí siempre están los cupones y todos los descuentos y otra información sobre mi persona y el equipo de Detalles. ¿Okay? Entonces, espero verlos el lunes. Ahora sí, vamos a desarrollar ya el tema. En los últimos años, digámosle unos 2 años, ha habido una efervescencia de asistentes de inteligencia artificial y ha explotado desde que salió Copilot hace varios años ya, ¿no? Entonces, herramientas como ChatGPT, Copilot, Cursor, Windsor, Comedium, Claude X, un montón de herramientas que están allá afuera, pasaron de ser simplemente curiosidades que nosotros pues usábamos para ver qué tal y reírnos un poco del código horrendo que hacía en su momento, a convertirse en algo que ya es parte de nuestro flujo diario de miles de programadores, o tal vez hasta millones, podría decir, de programadores. Y esto ya se convirtió inclusive en una suscripción que con mucho gusto nosotros pagamos mensualmente. Recuerden que algo que yo también les podría decir con esa parte de la suscripción es que si ustedes son freelancers, también yo les aconsejaría de que esa cuota mensual que ustedes usen para la generación de su código o para su acompañante, también lo pueden incluir entre los gastos, entre las materias primas que ustedes usan para su costo operativo, digamos. Es decir, trasladen ese costo, no es algo que ustedes van a absorber, trasladen ese costo a los 20, 30, 40 dólares, trasladen ese costo al costo total de su software, ¿no? Pero bueno, eso sería una recomendación por ahí, porque literalmente son herramientas que ustedes están utilizando, a menos de que literalmente ustedes lo quieran absorber, pero se podría hacer de esa manera. Les quiero hablar un poco sobre antes de la inteligencia artificial. Y estamos hablando hace no mucho, hace unos 4 años, 5 años. Hasta inclusive podría animarme unos 3, pero digámosle unos 4 años más o menos, antes de que fuera esto un boom y explotara como lo es ahora, ¿no? Entonces, antes nosotros lo que teníamos que hacer, si queríamos resolver un problema, teníamos que ir a la documentación oficial, perderse en foros, abrir 10 pestañas de Stack Overflow hasta dar la respuesta, tratar de dar seguimiento a un issue de GitHub, cruzar los dedos de que si no existe nada que ustedes ponen el issue, cruzar los dedos para que alguien les responda, o que ustedes pongan la pregunta en Stack Overflow y que un alma que sepa lo que es la solución, un alma bien intencionada, les ponga a ustedes una solución viable. Pero nuevamente eso no es que no era
viable, sino que así era como se trabajaba y así encontrábamos soluciones. Así copiábamos y pegábamos código y lo poníamos en Stack Overflow y así íbamos, ¿no? Y había mucho chiste de que había inclusive teclados, botones en los teclados para consultar directamente a Stack Overflow y luego otro teclado para copiar y pegar, o botones. En fin, eso ha bajado muchísimo. Es más, ustedes pueden ver estadísticas del consumo de Stack Overflow y se ha bajado muchísimo, muchísimo, a tal punto de que es posible que deje de existir en unos años, ¿no? Entonces, eso sería, nuevamente, es terrible, pero hay que adaptarse al mundo que está cambiando y prepararse para, pues, de ver de qué manera nosotros podemos sobrevivir en este ámbito. Y esto también nos incluye a nosotros como desarrolladores, ¿no? Entonces, hoy en día, un buen prompt, ya nosotros podemos obtener código generado que, le voy a hacer entre comillas, puede funcionar. Digo puede porque no siempre funciona, pero puede funcionar. Snippets explicados con el contexto que ustedes están dándole y hasta generar procesos completos, ¿no? Flujos completos listos para compilar con posibles soluciones viables a sus problemas. Entonces, eso cambió radicalmente de cómo era antes a cómo es ahora. Como es ahora también implica que ustedes tengan también, no es que todo sea color de rosas, también hay un punto de frustración, pero ya voy a hablar un poco más sobre los riesgos y otros problemas que lleva con esto, ¿no? Pero si ustedes tienen la necesidad de algún problema, por ejemplo, tienen que escribir test unitarios, tienen que hacer una tarea que ustedes no quieren hacer, una tarea repetitiva, algo que realmente se lo pueden dejar o delegar a la inteligencia artificial, ella con mucho gusto lo va a hacer, no se va a quejar, no va a decir, ay no, qué pereza, no sé. Ella lo va a hacer, pero lo va a hacer con cierto tipo de inconvenientes, ¿no? El código generado de la inteligencia artificial no significa que sea malo. Actualmente mejoró muchísimo a como era inicialmente. Ha aprendido muchísimo, ha investigado sobre muchas documentaciones allá afuera y hay ciertos riesgos que vamos a empezar a hablar también más adelante como uno de los más peligrosos, y es que actualmente la inteligencia artificial basa muchísimo de sus soluciones y su código basado en repositorios públicos, en código fuente escrito por humanos desde hace años, pero va a llegar a un punto donde la inteligencia artificial va a aprender sobre la misma inteligencia artificial o código generado por otra inteligencia artificial que a la vez va a empezar a entorpecer las soluciones que nos van a estar dando. Digo entorpecer porque no es que el código generado por inteligencia artificial sea malo en su totalidad. Muchas veces es muy bueno y a veces da un código mejor que el que nosotros podríamos hacer, pero va a llegar a un punto donde se va a empezar a basar en código de inteligencia artificial y ahí podemos caer en un bucle donde no se llega a la solución o no se llega a una solución viable. Pero bueno, ya voy a hablar un poco más de ese tema en unos momentos. Pero bueno, otro uso súper poderoso que nos da la inteligencia artificial en nuestros editores de código o en nuestros IDEs de desarrollo, lo que ustedes estén utilizando, es que si se nos da código heredado legacy o código legacy heredado de lenguajes de programación casi muertos o inexistentes o de que nosotros no dominamos, digámosle así, la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón y va a ser nuestra guía para poder resolver ese problema que nosotros tenemos. Y eso vale muchísimo, vale muchísimo. Desafortunadamente, muchos de nosotros utilizamos mal inteligencia artificial y decimos que nos haga las cosas y nosotros simplemente avanzamos sin ver. Pero ya voy a llegar a la parte de los riesgos. Parte de beneficios claros de los que hemos venido añadiendo es que obviamente nos ahorra mucho tiempo, las tareas repetitivas, crear formularios, escribir funciones unitarias. Eso se resuelve en minutos, ¿no? Si ustedes quisieran hacer pruebas unitarias sobre algún archivo y su inteligencia artificial tiene acceso al contexto de su aplicación, muy probablemente va a generar las pruebas unitarias lo suficientemente buenas para que ustedes simplemente construyan sobre ellas, ¿ok? Para que ustedes las pulan y las terminen de completar. Ojo, la mayor parte de las pruebas que he hecho, yo cuando hice el curso de NES Contesting, solo para dar estos ejemplos también reales, cuando yo hice el curso de NES Contesting, yo tomé el código de la aplicación que hicimos al final de NES, que es una aplicación completa, es un CRUD completo, carga de archivos, sockets, un montón de vainas. Y bueno, sistemas de autenticación, GARS, un montón de cosas. Y es una aplicación técnicamente compleja porque tiene mucho uso propio de NES. NES con S, ¿verdad? No con X. Entonces ahí fue cuando yo le dije, eso no fue hace mucho, fue este año que se grabó ese curso. Le dije, ok, tengo este archivo, tengo que hacer estas pruebas unitarias.
ayúdame con esto. Y la mayor parte de las pruebas que generaba o no probaban lo que quería probar, no seguía los lineamientos de la AA que quería o el patrón de AA, de hacer, act y hacer, act y o afirmar. Ya se me olvidaron las palabras en español, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. La cosa está de que cuando nosotros estábamos, o cuando yo estaba haciendo esa parte del curso y estaba trabajando con Cursor para generar eso, las pruebas eran relativamente mediocres, digámosles así. Entonces llegó un punto de frustración mía donde le dije, no, sabes que no puedo seguir trabajando con esto, pierdo muchísimo tiempo. Entonces deseché muchas cosas de lo que me generaba la inteligencia artificial por defecto. Empezaba a crear yo la estructura básica de cómo quería las pruebas y luego pruebas subsiguientes ya estaban bastante más acertadas, ¿no? Y eso ya fue donde dije, wow, esto está muy útil y me permitió a mí acelerar y ahorrar muchísimo el tiempo de la creación del material que después tocó explicar para la creación del curso. No quiero decir que todas esas pruebas fueron generadas por inteligencia artificial, no, todo lo contrario. De hecho, las pruebas generadas en ese curso me demostraron a mí que todavía no está muy bien esa parte. Pero bueno, todo va a depender conforme cómo se va alimentando y eso vaya avanzando. Pero definitivamente me ayudó bastante. Entonces vamos con otro beneficio súper claro que es la velocidad del prototipado. Si ustedes quieren crear un MVP, un producto viable para demostrarlo por allá, es mucho más fácil que ustedes lo hagan mediante una inteligencia artificial porque no importa mucho la estructura, la arquitectura. Ustedes simplemente quieren demostrar de que lo que se está planteando es viable. Y para eso la inteligencia artificial va a ser súper aliada de ustedes en ese aspecto para poder presentar los MVPs lo más rápido posible. Ahora, también hay otro punto, un beneficio que también le voy a decir con mucho cuidado. Ya vamos a hablar sobre los riesgos. Y es que puede apoyar a los juniors, quienes están empezando, que encuentren una mentoría instantánea, con explicaciones paso a paso y sugerencias, inclusive pueden sugerirle buenas prácticas. El problema que se tiene en este punto con la parte de los juniors es que muchos de ellos no leen, no estudian lo que les da. Yo no digo que todos lo hagan, pero muchos se basan en vibe coding, tirarles un prompt, ya tengo la solución, sigo avanzando con mi vida, y no es así. Cuando ustedes hacen prompts, esto va directamente para los juniors, cuando ustedes hacen prompts, ustedes van a tener respuesta al prompt. ¿Ok? Eso es lógico y obvio, ¿no? Pero no van a tener más allá de lo que ustedes les estén preguntando. Cuando hacen una aplicación, la aplicación no es solo tirar código que funcione. Hay que comprender cuál es el objetivo, cómo van a validar ustedes su aplicación. No dejen de lado la seguridad, estudien seguridad informática, prepárense para un mundo donde cuando ustedes les hagan un prompt y tengan una aplicación y la pongan en producción, espérense que esa aplicación no aguante un mes en producción porque va a tener problemas de rendimiento, problemas de seguridad y muy probablemente cuando ustedes aprendan eso a la brava o cuando tengan pérdidas, digamos que cuando pierdan $1,000 ustedes porque la inteligencia artificial les hizo un código que les hizo afectar su ganancia y pierdan $1,000 por haber hecho, digamos $1,000, pero puede ser eso de ahí para arriba, ¿no? Y les duela eso, ustedes van a ver que el riesgo que lleva de aceptar y poner código sin saber qué es lo que estamos haciendo. Recuerden, una aplicación no es solo el UI que se mire bonito, ya lo tenemos funcionando. Eso no es programar, ¿no? Eso simplemente es tirar código, ¿no? Es como que yo agarro una calculadora y me crea contador porque simplemente se usa la calculadora. O que yo pueda usar la hoja de Excel y que también crea que yo soy experto en qué sé yo, nuevamente contabilidad, porque eso es lo que se me vino primero a la cabeza. O que yo me siente en un carro Tesla y le digo que me lleve de un lado a otro con el autopilot y diga que yo sé manejar, ¿no? Eso no es así. Pero bueno, mucho cuidado con los juniors. Estamos en un punto genial para aprender cosas, pero a la vez estamos en un punto terrible para las personas que decidan irse por el lado perezoso y confiar ciegamente en lo que le dé la inteligencia artificial sin analizarlo, sin aprenderlo, sin saber las bases, sin saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué problemas puede conllevar el uso de la creación de una aplicación sin conocer qué es lo que hay que hacer para el desarrollo de software, ¿no? Estudia el desarrollo de software, eso es por lo menos la teoría, sépanla para que ustedes cuando vayan a poner algo en producción por lo menos cumplan lo mínimo necesario de seguridad y optimizaciones e indexaciones
para que su aplicación funcione y no crashee inmediatamente cuando ya tenga 10, 20, 30 personas, ¿no? O venga la primera persona a intentar vulnerar su aplicación. En fin. Y luego tenemos otra parte que es muy, muy valiosa para todo el mundo, que es un debugging asistido o una depuración asistida. Cuando nosotros tenemos un error que es difícil de entender, ustedes copian y pegan ese error en su inteligencia artificial o en lo que estén usando y les va a dar una respuesta. Y seamos honestos, muy pocos de nosotros nos vamos a leer todo el stack trace, ¿no? El stack trace es, digamos, que todos los pasos que llevaron al punto de ese error. Y a veces el stack trace es tan grande que nadie lee eso. Simplemente subimos a la parte más arriba del error, porque usualmente ahí está la parte más valiosa para nosotros. Y luego tal vez puede ser que leamos la última línea, pero todo lo que está en medio de ese stack trace muchas veces lo ignoramos. Pero la inteligencia artificial no lo va a ignorar. Entonces podemos copiar todo eso, pegarlo y pedirle una explicación, y eso nos puede dar luces de dónde están los posibles problemas. Porque antes, de nuevo, esto pasaba y esto no es nuevo. Antes hacíamos lo mismo, pegábamos todo el stack trace y lo pegábamos en Google, pero desafortunadamente, como eso, muchas veces el stack trace tiene paths completos de su computadora, es decir, se encuentra en C, dos puntos, // el nombre de usuario, el nombre del proyecto. Es muy difícil que Google pueda encontrar o pudiera encontrar algo útil y llevaba a 0 resultados, ¿no? Y eso es lo más triste de todo, ¿no? Que ustedes pongan una pregunta sobre un error que tienen y hay 0 resultados. Pero bueno, ahora con esto de las inteligencias artificiales, pegar todo ese stack trace y tener un contexto que involucre todas las palabras usadas en ese stack trace acorde a nuestro proyecto, eso ayuda un montón. Definitivamente ayuda un montón con esa depuración asistida. Pero de nuevo, tengan mucho cuidado, porque recuerden que todo lo que ustedes están poniendo allá arriba, o cuando ustedes hacen consultas a ChatGPT, Gemini, Claude, y todo eso que se va al mundo exterior, cae en servidores que son procesados por inteligencia artificial, obviamente, y no sabemos a ciencia cierta si ese código que ustedes están subiéndole allá a ChatGPT o a lo que ustedes usen va a ser publicado de alguna manera, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con el código que ustedes están compartiéndolo allá arriba, ¿no? Vamos a hablar directamente ya con los riesgos. Ya hemos hablado de varios riesgos, inclusive el punto anterior fue un riesgo serio, pero hablaremos sobre puntos que duele ver, ¿no? Que por lo menos a mí me duele ver. Cuando nosotros copiamos código sin entenderlo, que esto no es algo nuevo, pero ya pasaba en Stack Overflow. Muchas veces se iba a Stack Overflow, se copiaba el código, se pegaba y funcionó bien, no funcionó, pues pasemos con el siguiente, copio, pego y ahí va. Cuando posiblemente la primera solución hubiera funcionado si yo simplemente ajustaba una tuerca o cambiaba algo. Entonces, de nuevo, copiar sin entender, eso es un riesgo muy peligroso, no solamente porque ciegamente nosotros estamos incluyendo código externo, que de nuevo, esto no es que sea nuevo, porque a veces ustedes importan librerías o paquetes de terceros sin saber qué es lo que hace, o simplemente porque solventa un problema, pero no sabemos si ese código viene con otras cosas, ¿no? Y lo estamos haciendo parte de nuestro código base. Eso se aplica, no solamente, esto no es solo para la inteligencia artificial, se aplica para todo en general. Pero bueno, copiar sin entender, eso es un riesgo, especialmente porque nos va a empezar a ablandar el cerebro y nosotros vamos a dejar de pensar. Y cuando dejamos de pensar, dejamos de ser creativos, y cuando dejamos de ser creativos, ya no disfrutamos tanto nuestro programa, ¿no? Luego pasamos a una confianza engañosa. La AI puede empezar a darnos respuestas incorrectas con un tono muy convincente, lo que pueda llevar a errores silenciosos en producción. Especialmente si nosotros trabajamos en un lenguaje débilmente tipado, que ustedes tengan una solución que su código de desarrollo o su IDE de desarrollo no sepa si existe ese método o no hasta que lo ponen en producción o hasta que lo prueban. Eso lleva a una frustración bárbara, porque es muy difícil poder depurar eso. No, esto no funciona. No, pruébate esto otro. Y vamos a llegar a una alucinación cíclica tan fea que a la larga ustedes van a decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí con mi vida? ¿No? Ahí es donde lenguajes fuertemente tipados, nuevamente yo soy muy partidario de TypeScript, eso ayuda muchísimo a por lo menos detectar que el método que ustedes están queriendo llamar no existe, sin tener que probar toda la aplicación y llegar al punto donde teníamos ya que ejecutar ese código, ¿no? Y luego también tiene otro inconveniente muy feo, que es la dependencia excesiva. Un programador se acostumbra tanto a usar la inteligencia artificial que simplemente todo lo resuelve la inteligencia artificial,
y pierde la habilidad de razonar problemas complejos. Y no solamente problemas complejos, problemas sencillos, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros nos acostumbramos tanto a que el AI no las dé, que después nos toca hacerlo a nosotros mismos y digo, ok, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué hago? ¿No? Y después se me va el internet, se me van mis modelos locales, digamos que lo tengan local. ¿Y ahora qué? O voy a una entrevista de trabajo y me doy cuenta de que ya no sé nada. Porque muy probablemente en las entrevistas de trabajo no lo van a dejar ustedes usar inteligencia artificial, ¿no? Luego vamos con otro problema sumamente serio que ya se los había medio mencionado, que es la parte de la seguridad. No todo lo que se genera es seguro. A pesar de que ustedes digan, no, sí, está bien, esto me lo dio ChatGPT. No, lo que genera el código de inteligencia artificial principalmente tiene que ser depurado y revisado porque no todo el código es seguro. Recuerden, el AI se basa en repositorios públicos, que sí, hay muchos repositorios públicos con muchísima calidad, pero yo me atrevería a decir que el mejor código que se encuentra allá afuera está en repositorios privados, de los cuales no hay conocimiento o casi no hay conocimiento de los mismos. Entonces tengan presente de que es muy probable de que el código que ustedes tengan no va a ser seguro, no va a ser el mejor código que ustedes puedan escribir. Claro, si ustedes están empezando, posiblemente sí, pero conforme ustedes aprenden y avanzan en su carrera como programador, se van a dar cuenta de muchas mejores maneras de hacer las cosas. Y la inteligencia artificial simplemente les da a ustedes parte de la solución, pero la solución total es parte de ustedes, ¿no? Y luego vamos con otro tema que ya había mencionado, que son las alucinaciones. Es muy común que la inteligencia artificial empiece a alucinar con métodos que no existen, variables que no existen, funciones que no existen, con una seguridad que es muy difícil poner en duda si eso funciona o no funciona. Hasta que ustedes copien y pegan el código, luego lo intentan ejecutar, ahí es donde se van a dar cuenta. O bueno, especialmente si es débilmente tipado el lenguaje que están utilizando. Ahora pasemos a un par de buenas prácticas, porque no todo tiene que ser así tan tétrico, ¿no? Porque literalmente, como les mencioné al inicio del podcast, muchos de nosotros, y me incluyo, pagamos alguna suscripción por Windsor, Cursor o Cortex de ChatGPT, en fin, pagamos alguna suscripción por algún servicio de inteligencia artificial que nos ayuda en nuestro día a día y nos hace más eficientes, ¿no? El hecho de que ustedes puedan digamos que solo pudieran ser 0.5 más eficientes ya es un montón. O sea, que sean 50% más eficientes ustedes ya es un montón y mucho de eso vale la pena. Eso significa menos tiempo en frustraciones, menos tiempo pensando en soluciones, mayor efectividad a la hora de nuestros entregables, cumplimiento de los deadlines son viables, en fin, hay definitivamente muchos beneficios con esas suscripciones porque tampoco están tan pegadas al cielo, las mismas, algunas que sí están bien caras, otras pues bueno. Bueno, pasemos a buenas prácticas en cuanto a usar el AI. Recuerden, hay que usarla como un par, no como un reemplazo. Si ustedes tienen un jefe que dice que el AI los va a reemplazar, se nota que ese jefe no sabe lo que está hablando y muy posiblemente él va a ser sustituido, ¿no? En fin, usarla como un par no tiene que no verse como un reemplazo. Es un asistente, pero nunca tiene que ser el programador principal. Si ustedes se vuelven el asistente de la inteligencia artificial, van a ver que no hay manera de que ustedes al día de mañana vayan a seguir en ese puesto por mucho tiempo más, porque otra persona va a llegar a hacer esa labor de asistente y ahí es donde vamos a tener ya esa quejadera, que sí, el AI me quitó el trabajo. La verdad es que eso es más que todo porque ustedes no quisieron tomar las riendas de la carrera. Yo no digo que eso sea el 100% de los casos, ¿no? Pero en el hecho de que ustedes decidan volverse perezosos, de que se les habla del cerebro por no estar pensando en las soluciones, porque ustedes decidan que la inteligencia artificial sea el programador principal, ustedes mismos están perdiendo el trabajo. Recuerden, cuando ustedes están trabajando, la ley del mínimo esfuerzo, lo que se dice allá afuera, realmente en el trabajo es lo que se espera, ¿no? El mínimo esfuerzo es lo que se espera en el trabajo. O sea, realmente eso es un tema delicado. O sea, hay una línea muy delgada entre el mínimo esfuerzo y no cumplir lo que se nos espera en el trabajo, ¿verdad? Hay una línea muy delgada por ahí. Pero si nosotros estamos dando menos de lo que se espera por nosotros, después no digan de que por qué perdí mi trabajo o que me quitó el trabajo cuando fuimos nosotros mismos que empezamos a descuidar nuestro trabajo, ¿no? Empezamos a descuidar nuestro cerebro, empezamos a descuidar nuestras habilidades. Otra buena práctica, recuerden, es validar todo el código, revisar la lógica, comprobar los tests y no dar por hecho de que solo porque el AI me lo dijo ya funciona o ok, eso está aceptado. Recuerden algo que va a pasar, seguramente ya ha pasado.
Pero si al día de mañana ustedes ponen un código en producción y algo sucede y borra unas tablas, borra unos registros, borra algo, y el jefe se da cuenta de que fue por el código que ustedes hicieron y llega a pedirles y a rendir cuentas, la excusa de que, no, el AI me lo dio, no es válida. Eso no les va a salvar a ustedes. El jefe no va a poder despedir la inteligencia artificial, no va a poder demandar a la inteligencia artificial. Bueno, ya han sucedido casos de demanda con eso, pero bueno, ustedes estamos hablando en código generado. Entonces, cuando ustedes lleguen a ese punto y digan, no, pero fue la inteligencia artificial, yo simplemente le escribí y eso fue lo que hizo y ella fue la que lo borró, despidan a ella o que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Qué es lo que va a suceder? Ustedes son responsables por el código que aceptan. Cualquier línea de código que es añadida vía inteligencia artificial y ustedes son los que aceptaron y presionaron enter o hicieron el commit de ese código de inteligencia artificial, es automáticamente heredado ese código a ustedes. Ahora ese código que ustedes pegaron está en su ADN, ya todo el mundo va a saber que ustedes lo hicieron, y si eso rompe la aplicación o tiene repercusiones legales o tiene código malicioso o fuga de información o cualquier cosa terrible, como a la vez también está del otro lado de la moneda, si todo eso funciona y es fenomenal, ustedes también son o deberían de ser reconocidos por ese trabajo. No simplemente decir el AI porque ustedes llegaron a esa solución, pero recuerden, el código que ustedes están pegando y poniendo en ese commit que ustedes van a hacer, ahora es suyo. Lo mismo viene pasando desde hace mucho tiempo, porque cuando ustedes copiaban un código de Stack Overflow y lo pegaban a su proyecto, ustedes son los responsables, no es el tipo X, Starlord, no sé qué, 1, 2, 3 allá en Stack Overflow o en GitHub, ¿no? Son ustedes. Recuerden, tengan mucho cuidado, validen ese código, revisen el código, compréndanlo, no dar por hecho de que solo porque la inteligencia artificial me lo dio, así debe de ser. Luego pasamos al punto de una integración al flujo que nosotros tenemos, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ser o estar integrada de tal manera de que nos ayude a nosotros con las revisiones de código, de que siga las prácticas o las buenas prácticas de nuestros linters, inclusive que siga las reglas como nosotros queremos que trabaje en nuestra institución. Si ustedes pueden y tienen lineamientos, pongan esos lineamientos para que las soluciones de la inteligencia artificial, por ejemplo el Cursor Rules, puedo hablar más de Cursor porque uso más Cursor, pero si ustedes tienen lineamientos en su organización, por ejemplo, queremos que las variables se escriban de esta manera, queremos que las funciones estén escritas de esta manera, queremos que el código se resuelva mediante clases y que se haga de esto o lo otro, cualquier lineamiento que ustedes tengan en su departamento de desarrollo, háganselo saber a esa inteligencia artificial para que por lo menos las soluciones estén un poco más acercadas o más acertadas a como ustedes realmente necesitan trabajar. Entonces, eso vale muchísimo la pena para evitar tener que hacer correcciones innecesarias cuando de entrada pudimos hacer eso, que la inteligencia artificial empezara a darme este tipo de soluciones, ¿no? Los prompts efectivos, mientras más contexto tenga, mientras más demos, mientras más ejemplos demos, mejores resultados nosotros vamos a recibir. Entonces, redactar un prompt bien es ahora una skill que inclusive yo creo que no me sorprendería ver que ya en los currículum vitae ustedes tengan puesto en algún lado, tengo cursos de prompt engineering, ¿no? O ingeniería de prompts, o sea, hacer prompts, ¿no? O consultas avanzadas sobre inteligencia artificial, ¿no? Algo así, ustedes ya muy fácilmente me imagino que ya tienen algo así en sus currículum vitae, ¿no? Otro punto es la arquitectura del proyecto. Recuerden, traten de dar todo el contexto posible, pero asegúrense de que el código que ustedes están importando, que están creando, cumpla las reglas de la arquitectura y patrones que ustedes están usando en su aplicación. Recuerden algo que creo que vi un TikTok de The Gentleman Programming donde hablaba de que la inteligencia artificial no genera código tan limpio o que generaba un montón de comentarios y eso hacía que el código no era AI, no era compatible con AI. No fue así. Era un código que el AI podía entender bien, digámosle así, y hacía muchos comentarios que iban contra el código limpio, porque el código limpio nosotros, especialmente los comentarios deben de ser más que todo del por qué yo decidirme por una solución, no
específicamente qué es lo que hace el código, porque lo que hace el código ya es el código. Pero en fin, la cosa está, a lo que quiero llegar es que el código que nosotros escribimos o que le pedimos a la inteligencia artificial que escriba por nosotros debe respetar esas reglas que nosotros queremos. Y el problema de arquitecturas hexagonales o arquitectura de código limpio, clean code, etcétera, o clean architecture, mejor dicho, tiene muchos archivos. O cuando ustedes quieran aplicar un Redux, también tiene muchos archivos. O ustedes quieren aplicar el patrón block, hay muchos archivos involucrados en eso. Hay que asegurarse de que ese código sigue esos lineamientos. No lo acepten así nada más. Recuerden, tienen que comprender las bases para poder determinar que si el código que les están dando es bueno o no. Si ustedes no saben las bases y no saben qué es lo que están haciendo, ese código está destinado a tener problemas de seguridad, a ser bombardeado por hackers o personas malintencionadas, a ver de qué manera explotan su código, perder dinero, inclusive van a poder perder su trabajo por irresponsabilidades propias, ¿no? Recuerden, todo el código que ustedes importan y ponen en sus repositorios son ustedes. Recuerden, bueno, para empezar a cerrar este episodio del podcast, que creo que ya llevamos un buen rato hablando de esto, el AI no viene a quitar el trabajo de nadie, sino que viene a transformar la manera como nosotros hacemos estas tareas, como somos nosotros como programadores. Ahora viene a ser una herramienta súper útil. Es increíblemente útil, que como mencionamos al inicio, es una suscripción que con gusto pagamos y eso nos hace 0.5% más eficientes o 50% más eficientes. Vale muchísimo la pena, inclusive un 20% más eficientes. Ya un 5% pues casi no, ¿verdad? Pero es muy fácil de que ustedes sean mucho más rápidos y efectivos con inteligencia artificial, como ayudante, no como programador principal. Dominar los fundamentos es crítico, ¿no? Los que dominen los fundamentos, que sepan usar las herramientas de inteligencia artificial de manera adecuada, van a tener una ventaja competitiva enorme en los próximos años. Saber esos dos conceptos, las bases, más saber usar la inteligencia artificial en conjunto, va a hacerlos ustedes muy efectivos, muy eficientes. Van a ser un programador, van a llegar a alturas muy rápidas de programación que nos hubiera tomado años a nosotros llegar a ese punto sin tener la inteligencia artificial. Y bueno, para ir cerrando el episodio, los invito a que si pueden, déjenos saber en algunos comentarios cómo ustedes usan la inteligencia artificial en su trabajo o cómo les ha servido a ustedes, inclusive qué problemas han tenido. Si pueden comentarnos eso para poder tener más temas de discusión en un futuro. Pero ahora lo dejamos así. Este fue el episodio número 229 de Detalles. Pero les recuerdo, mañana, lunes 6 a las 3:30, lo dije bien, sí, 3:30 hora de México. Los invitamos cordialmente a participar en el tercer aniversario de Detalles. Gracias a todos ustedes por escuchar, por participar en la plataforma, por conseguir los cursos desde fernando-herrera.com. Eso ha permitido que yo esté aquí hoy junto a ustedes. Voy a tener una participación en Perú virtual un día de estos. Estamos ajustando detalles. Y la JSConf de México, que ya está a la vuelta de la esquina. Espero tenerles un contenido bonito, y a las personas que van a México a la JSConf, espero que pues no tengan pena, que se detengan, que me pidan y nos tomemos una foto juntos y que me digan qué cursos tomaron o qué vieron de mi persona, y eso me va a llenar a mí de muchísima felicidad. En fin, dejámonos hasta ese punto. Nos vemos, si están viendo esto domingo, nos vemos mañana. Si están viendo esto lunes, nos vemos en unas horas. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.